Vamos ya con el tiempo de entrevista. Hoy nos acompaña en el plató el diputado socialista Álvaro Burrell en las Cortes. Muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, empezamos hablando de un tema que conoce especialmente, porque usted fue alcalde de Monzón. Esas líneas de tren, esos trayectos regionales que podrían suprimirse. ¿Qué supondría para Monzón? Porque me consta que hay trabajadores que lo usan esos trayectos para ir y volver casi a diario. No solo para Monzón, estamos hablando de una franja de nuestro territorio muy amplia. Y en este caso, de esta línea es la que cubre Zaragoza-Lérida y son varias las comarcas y mucha población de la provincia. Bueno, pues yo creo que es fundamental que esta línea o estos servicios se mantengan. Yo recuerdo cuando yo era estudiante y vivía en Madrid, tenía 4 trenes diarios para elegir para poder ir a Madrid, ¿no? Y evidentemente el AVE pues implica una reducción de estos servicios de larga distancia, pero hemos llegado a unos servicios mínimos, digamos, que ya son internos, que son autonómicos y que tienen que ayudar a vertebrar el territorio. ¿Y que vertebrar el territorio qué significa? Pues que puede haber desplazamientos en ambos sentidos hacia la capital y desde la capital hacia el territorio para poder trabajar. Y también, evidentemente, pues esos estudiantes que tenemos en provincias, en ciudades como la nuestra, que a los 18 años, pues todos los que quieren estudiar, el 90% tienen que salir fuera, que evidentemente tengan unos transportes dignos pues para poder ir los fines de semana. Con lo cual es fundamental para ese día a día también, con el tema de visitas hospitalarias, y yo creo que son unos servicios mínimos ya que no podemos renunciar a más. Entonces, tiene que ser el Gobierno de España, tiene que ser el Gobierno autonómico. Lo que está claro es que no podemos perder estos trenes que dan servicio al territorio y que ayudan a vertebrar. Estamos hablando hace muchísimos meses de despoblación, está muy de moda hablar de la España vaciada. Bueno, pues no podemos hablar en estos momentos de perder más servicios de tren, que son los que de una forma, digamos, más directa y más cómoda comunican el territorio con esta gran city, ¿no?, que es Zaragoza, y en la que todos tenemos muchas relaciones, ya sean laborales, de servicios, sanitarias, de estudios. Este debate partió a raíz de que el consejero Soro decidiera que no se iba a pagar más por unos trenes que considera son competencia estatal. ¿Usted comparte esta decisión? ¿Lo hubiera hecho usted así? Bueno, es difícil, ¿no? Los que tienen que tomar las decisiones son los que tienen que arriesgar. En cualquier caso, hay que tener muy claro que en su momento, estamos hablando de 2013, un gobierno del Partido Popular en Madrid y del Partido Popular en Zaragoza. En Madrid deciden qué trenes son servicios básicos y cuáles no, y el gobierno de Aragón pues hacen un convenio, ¿no?, para seguir pagando y que haya más servicios. Bueno, pues esto no se puede perder en estos momentos, y yo como gestor que he sido de bienes públicos, como gestor de servicios, sabemos que las necesidades siempre son infinitas y los recursos son finitos. Entonces vamos a estudiarlos, vamos a sentarnos, vamos a ver cuáles son la mejor estructuración posible de ese servicio básico, pero lo que no podemos hacer es dejar de pagarlos y dejar de prestar este servicio que, insisto, en muchas líneas es beneficioso en ambos sentidos. De Zaragoza hacia Monzón hay muchos profesionales, muchos médicos, muchos docentes que viven en Zaragoza y trabajan en esta parte de la provincia de Huesca, y al revés, ciudadanos de nuestros pueblos, de nuestras comarcas que necesitan ir a Zaragoza. Esto no podemos perderlo. Hay que sentarse, hay que hablar, y nosotros lo que le hemos pedido al consejero Soro es que no se levante de esa mesa hasta que haya una solución definitiva, o por lo menos a medio plazo. Hablamos ahora de deporte. Lleva esta área en las Cortes. Además, usted conoce bien, ¿no?, la materia, porque fue olímpico en los Juegos de Barcelona de 92. ¿Cómo cree que se ha gestionado el deporte como actividad esencial, con las restricciones que ha habido? Porque de las de la oposición se ha criticado que el Gobierno ha ido tomando decisiones un poco de forma aleatoria, sin tener en cuenta esos beneficios, ¿no?, de la actividad deportiva. Bueno, es un tema muy complejo. Es un tema complejo y no solo en el tema del deporte, sino en cualquier área de nuestra vida. Pues nos ha llegado la COVID, nos ha llegado la pandemia y nos ha llegado, como dicen algunos, ¿no?, sin manual de instrucciones. Bueno, yo espero que de todo esto hayamos aprendido y a futuro pues tengamos mecanismos. Lo cierto es que yo creo que no se podía gestionar mejor, quiero decir, dadas las circunstancias. Entonces ha habido que ir tomando decisiones a veces atropelladas, pero porque la pandemia no nos ha avisado. Quiero decir, la pandemia ha ido evolucionando de maneras, y bueno, yo creo que se ha mantenido una premisa, que era que lo principal era la salud, que eran priorizar sobre la salud de nuestros ciudadanos, y a partir de ahí, bueno, ¿qué pasa? Pues que el deporte es un prisma, yo siempre digo que el deporte es un prisma, ¿no?, con muchas caras, y evidentemente el deporte salud es una de esas caras, es una de esas visiones del deporte, pero no todo es deporte salud, evidentemente. Entonces, bueno, pues ha habido que ir priorizando, y bueno, al final nuestros
yo bueno, hablo como padre de familia y padre de deportista, ¿no? Deportistas, bueno, nuestros hijos ya están haciendo liguilla, están haciendo tal, están, digamos, canalizando esas ansias que tenían después de un año sin jugar ligas, pues están haciéndolo, están disfrutando, pero mucho antes de eso, pues hemos tenido actividad en las calles, hemos tenido actividad en el medio natural, ese boom que tuvimos, ¿no? Cuando se pudo salir a la calle, tantísimas personas que yo creo que sacaron el chándal de la primera comunión para poder volver a andar por las calles, por los caminos, por los bosques. Bueno, de esto yo creo que tenemos que aprender es que sí, que el deporte es una actividad esencial, pero que hay que diferenciar todas esas caras que digo que tiene este prisma, que es el deporte, y que tenemos que ser un poco comprensivos también. Lo primero era mantener la salud, lo primero era la salud, la economía, y a partir de ahí pues, han llegado otros aspectos de la vida. Yo espero que esta pasión con la que se ha defendido la actividad física como algo esencial, que perdure después de la pandemia y que, para convencidos como yo, ¿no? de que no solo he sido olímpico, sino que toda mi vida la he desarrollado en el mundo del deporte como licenciado en actividad física y como técnico municipal en esta materia, pues bueno, que ese conocimiento que tenemos de la actividad física como algo esencial, independientemente de que sea deporte profesional, deporte competición, deporte salud, deporte ocio, pues bueno, que esto perdure y que seamos capaces entre todos de mantener la actividad física como un eje esencial, ¿no? de nuestra sociedad, independientemente de que estemos en pandemia o no. Hablamos de la pandemia y de sus efectos en lo sanitario, pero también en lo económico. Hay pymes, pequeñas empresas, autónomos muy afectados. Se han anunciado millones de ayudas a diferentes sectores, pero hay críticas de que no acaban de llegar, que ha pasado un año y los negocios no están aguantando, ¿no? El Gobierno de Aragón o el Gobierno central, donde ustedes están gobernando, tendría que dar más pasos en ese sentido, más pasos al frente o más celeridad. ¿Se debería? Pues si se puede, sí. Quiero decir, pero al final nosotros tenemos un ordenamiento jurídico, tenemos un sistema de leyes, de normas, que al final es el que nos hemos dotado y que tenía unos objetivos. Nos ha llegado una pandemia y ha roto un poco esas expectativas. Por eso, por ejemplo, el Gobierno de Aragón ha sido, yo creo, muy audaz y evidentemente las Cortes hemos estado en esa tramitación, ¿no? Para la Ley de Simplificación Administrativa, que lo que pretende es poder acelerar todos estos procesos administrativos que en situaciones como esta pues se nos han hecho como muy largos, muy engorrosos. Es muy difícil cuando hay personas en ERTES, cuando hay personas en paro, cuando hay empresas que han bajado la persiana, pues es muy difícil intentar tener un mensaje positivo. Pero yo creo que las acciones que se han tomado, tanto autonómicas como a nivel estatal, están movilizando miles de millones de euros que han llegado, que van a llegar y que yo creo que sobre todo hay que verlo como una posibilidad de transformación de nuestra sociedad, de nuestra economía, y que al final pues miraremos hacia atrás. Y insisto, lamentando todas estas personas, estas pymes, estas empresas que están pasando mal, pero yo creo que al final una mirada positiva hacia adelante veremos que sirvió para algo, ¿no? Y que esta pandemia sacamos un beneficio que fue, gracias a esos recursos, gracias a esos fondos europeos, el reestructurar nuestra economía y acercarnos hacia una economía más sostenible pues para el próximo medio siglo. Si hablamos de la oposición, ¿cómo valoraría el papel que está teniendo la oposición, principalmente el Partido Popular, sobre todo aquí en Aragón, dadas las circunstancias, ¿no?, tan complicadas? Pues es una pregunta complicada porque puede prejuzgar, quien nos escuche puede prejuzgar que como yo no estoy en la oposición, pues voy a criticar lo que hace la oposición. Entonces es difícil. Yo me gustaría que esto lo explicaran personas que no estén en ningún partido político, que no estén en gobierno de oposición. Yo creo que a nivel general, y no solo hablo de Aragón, sino hablo de España, hablo de municipios, yo creo que se está utilizando de una forma demasiado partidista la pandemia. Yo quiero pensar que nuestros ciudadanos esperan de los partidos políticos que seamos capaces en situaciones como esta de trabajar en una línea más común, cada uno en su papel, los que gobiernan gobernando, los que hacen oposición proponiendo y controlando al gobierno, pero yo creo que nuestros ciudadanos están esperando menos crispación y están esperando un ambiente más proactivo y más positivo para intentar salir todos juntos de esta pandemia. Un poco en lo personal, usted ha sido alcalde, ha estado en el Gobierno de Aragón como director general, ahora en las Cortes. ¿Con qué se queda o qué le ha aportado cada cosa o qué se puede hacer por el ciudadano desde cada perspectiva, ¿no? Es una buena pregunta. Mira, yo antes de ser alcalde, 8 años antes fui director de deportes también, es decir, durante 4 años, no como protección civil, que fue una etapa muy transitoria. Y al final, cuando tienes esta visión de la acción política, digamos, con dedicación profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que los que estamos en política, con convencimiento, llevamos haciendo política desde que tenemos uso de razón, porque siempre estás en los temas, ¿no? para ayudar a la sociedad. Al final, la experiencia como alcalde yo creo que es muy dura,
pero muy gratificante. Es muy dura porque, salvo del rato que estás durmiendo y encerrado en casa, y aún así estás 18 horas al día haciendo de alcalde, pero al final es muy gratificante porque tienes una acción directa de acción-reacción. Es decir, una señora te para por la calle, te dice que el otro día tropezó en su acera porque hay un bache y que casi se cae y que fíjate si me hago daño, y tienes la capacidad de en poquito tiempo solucionar ese problema, que es una nimiedad para la acción municipal, pero para esa señora o para ese señor le estás haciendo, digamos, un servicio muy importante, ¿no? Entonces, esa cercanía con las repercusiones de tus medidas, yo creo que es una grandeza de la política que aquellos que no lo han vivido pues deberían vivirlo para interiorizar un poco lo que debe ser la acción política y lo que debe ser el servicio a tus ciudadanos, ¿no? Bueno, pues ha pasado el tiempo muy rápido, pero acabamos así. Gracias por venir, por acompañarnos en este espacio, ¿no?, que permite conocer un poco más a los diputados en las Cortes. Gracias a vosotros.